Versículo, hermanos. Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. ¿Ven? ¿Lo tienen? Vamos a leerlo entonces. Leamos todos juntos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por la visita. Gracias por el tiempo que tenemos. Gracias por este año, Señor. Increíble o no, seguimos de frente. Seguimos activos. Tu iglesia no ha cerrado. Seguimos para este nuevo año. Danos fuerzas, trabajo, decisión para seguirte y para servirte, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como dije anteriormente, hemos llegado al último día del año 2023. Increíble, ¿verdad? Podemos hacer un repaso de lo que pasó este año, lo malo, lo bueno y lo feo, ¿verdad? Y durante esta semana estuve reflexionando sobre mi vida. Ya creo que cuando llegamos a viejo, como que comenzamos a hablar y a filosofar, ¿verdad? Y estuve pensando en mis momentos difíciles que hemos vivido y me puse a pensar en mi edad, ¿verdad? Ya hace 61 años, pues ahí estamos ya viejitos, ¿verdad? Y me puse a pensar, ¿qué le diría yo a mí mismo en diferentes situaciones de mi vida? En inglés le dice, no sé si está correcto, my younger self, así se dice. ¿Qué le diría yo a my younger self, a mí mismo en diferentes tiempos? Digamos que yo le diría al niño, encontrándome a mí mismo, yo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, quizás al joven yo le diría, no te toques la cara, los barros la espinilla porque dejan marcas permanentes, y yo lo hice, ¿verdad? No le hice caso a mi mami, y por eso ahora tengo la piel así, ¿verdad? Pero quiero ir más allá y yo me pongo a pensar, ¿qué yo le diría al niño de 6 años que recién ha perdido a su papá? Al niño que cada vez que sonaba la puerta en la tarde salía en carrera a esperar a su papá. Quizás el viejo de 60 años lo miraría, al niño Guillermo, a Memo, lo agarraría, le pondría el brazo. Quizás le diría, todo está bien, todo va a estar bien. Vas a pasar este trago amargo de perder a papi. Vas a crecer, no tanto, me quedé corto, pero vas a crecer, no temas, cree en Dios, confía en Dios. Pues quizás me retrocedería el tiempo y visitaría al niño de 10 años, de 9, 10 años, que perdió todo en el terremoto, que una mirada atrás, la casa estaba ahí puesta y de pronto se derrumbó el 23 de diciembre de 1972. Yo, el anciano, le miraría a los ojos y le diría, todo estará bien. Hay un sufrimiento ahora, perdiste todo, están en la calle. Pero, ¿sabes? Vas a vivir en un barrio que todavía no existe. Allí vas a ir a una iglesia y conocerás a Cristo. Y Él cambiará tu vida. Allí en esa iglesia vas a conocer a una jovencita, blanca, ojos verdes claros, rubia, que va a ser tu novia, va a ser la esposa y va a ser la madre de tus hijos y van a formar una linda familia. A ese niño de 10 años que ha perdido todo y en la calle, me imagino la calle, el viejo de 60 años le diría al niño de 10, todo esto va para bien. Vas a ir a Grigolandia, vivirás allá, confía en Dios, sirve a Dios. Quizás el viejo de 60 y pico de años, 61 años, irá a visitar al joven de 21 años, que en un momento difícil anda buscando el ataúd de su madre que todavía está viva en el hospital. Yo, el anciano Guillermo, le diría al joven Guillermo, tocándole la espalda,
Ella fue una buena madre. Sacrificó toda su vida para darte todo lo que tú querías. Pero sabes, todo estará bien. Recuerda sus momentos bonitos, sus buenas memorias. El dolor y el vacío estará ahí siempre. Eso no va a acabar. Pero el viejo Guillermo le dirá, pero sus memorias, sus recuerdos lindos, eso te hará vivir y luchar para adelante. Quizá el viejo de 61 años, Guillermo, visitará al hombre maduro, Guillermo, en sus late 40s, y le dirá al hombre que ha perdido, que ha perdido un tercio de su ganancia, un tercio de su todo ha perdido y solo le ha quedado un tercio del trabajo que tenía, un tercio del negocio que tenía, que sus hijos y sus metas eran que sus niños se graduaran en una escuela cristiana, en high school, y que ha tenido que sacar a sus hijos de esa escuela cristiana para enviarla a una escuela pública, que han perdido dinero, mucho dinero, y por la gracia de Dios no se declararon en quiebra. El viejo Guillermo le dirá, todo estará bien. Don't worry que vayan a una escuela pública. Ahí aprenderán tus hijos a servir a Dios. Benjamín aprenderá a tocar guitarra y tocará la guitarra en la iglesia donde tú vas a servir. El hombre maduro dirá, ¿cuál iglesia? La iglesia que tú vas a plantar. Y el hombre maduro, Guillermo, dirá, eso no es para mí, ser pastor no es para mí. Pero el viejo Guillermo te vas a hacer. No solamente tus hijos van a graduarse en una escuela pública, van a estar en la iglesia, van a viajar a Europa, se van a graduar en universidades, van a tener carrera, van a tener buenos trabajos. Quizás el hombre maduro de Guillermo dirá, ¿cómo? ¿Cómo van a ir a la universidad si no tenemos ahorita ni para pagar los estudios? Quizás el viejo Guillermo le dirá a ese Guillermo de 40, no preguntes cómo, preguntas por qué. Y este viejo Guillermo de 61 años le dirá a ese Guillermo de 40, porque eres un hijo de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios nunca falta, porque hay fe y porque Dios tiene un plan para ti. Comento esto y pregunte, imagínese usted su younger self cuando jovencita le dieron el primer no, cuando la corrieron o la corrieron o lo corrieron de un trabajo, o perdió el trabajo, cuando con un par de maletas dejó su país y se enfrentaba a un país desconocido con un idioma diferente. Quizás usted le dirá a ese joven o a esa younger self, a usted misma en ese tiempo, todo está bien, confía en Dios. Quizás cuando perdió negocio, cuando tuvo una pérdida de un ser querido, usted podrá llegar a ese tiempo, así como yo llegué, y decirle, hey, todo estará bien, Dios está en su trono. Cuando tuvo la pérdida económica, cuando los momentos han sido difíciles, y usted visite ahora en esa edad que tiene, y pueda darle y decirle, everything's gonna be okay. Confía en Dios. Filipenses 4, 6 y 7, la Biblia dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz
de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ore y confíe en Dios. Ore y confíe en Dios. Con esta introducción quisiera hablar acerca del tema de esta mañana. Voy a tratar de avanzar. El tema es dejando el pasado y enfocándose en el futuro. Tristemente, muchas veces nosotros vivimos en el pasado, conflictos, problemas que hemos tenido, temores que hemos tenido en el pasado, nos hacen muchas veces no ver, no ampliar nuestra potencial en nuestra vida. Muchas veces, o algunas familias hoy en día, pasaron Navidad peleando por alguna cosa que pasó hace un año o hace 5 años, que no fuiste donde mi suegra, no fuiste donde tu mamá, o qué sé yo, o algún pleito que no tiene significado ahora, lo sacamos a luz en el momento más bonito y dejamos de crear memoria para crear pleitos, ¿verdad? El pasado, hermano, nos frena el vivir el presente. El pasado nos hace frenar el vivir el presente. Hermanos, Jesucristo dijo que Él ha venido para darnos vida y vida abundante. No vida en hogares de conflictos, no vidas donde hay temor, no vidas donde no podamos desarrollar nuestro potencial. Dios nos ha dado una libertad inmensa, hermanos. No, Dios no nos ha dado religión, Dios nos ha dado una relación genuina con Él. Y el pueblo de Israel tuvo ese problema. Vivió en el pasado. Salieron de Egipto, pero el Egipto nunca salió de su corazón. Un viaje de 15, 30 días, de 13 días, les tomó 40 años hasta que todos se murieron en el desierto, porque vivían en el pasado, vivían estancados en el pasado. Hermanos, yo les invito esta mañana, si hay algo que nos frena hoy, que sea del pasado, dejémoslo. Dejemos el 2023 con sus crisis, con sus problemas, con sus situaciones, y enfrentémonos a un nuevo año con una nueva perspectiva hacia el futuro. En Éxodo 13, 16, 3 y 4, podemos ver ahí la situación del pueblo de Israel. Éxodo 16, 3 y 4. Dice acá, y le decían los hijos de Israel, el versículo 3, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado al desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El pueblo de Israel, para todo, sacaba las cosas que tenía en Egipto. Cuando estábamos en Egipto, y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, como inmigrantes. Cuando estábamos en Nicaragua, cuando estábamos en El Salvador, cuando estábamos en México, pero México ya se quedó ahí atrás, Salvador se quedó ahí atrás, Nicaragua está atrás. Ahora es United States, estate quieto, como decíamos, bromeando. Hermanos, Éxodo nos enseña que el pueblo estaba en el pasado. Y cualquier cosa y cualquier problema que se daba, lo primero que hacían era, vamos al pasado. O cuando teníamos carne, cuando teníamos pan. Pero Dios, fíjense, 430, 450 años, el pueblo de Israel estaba esclavizado. Eran esclavos. No tenían derecho a nada, no tenían voluntad propia. Los egipcios le daban pan, le daban carne, claro que sí. Pero porque lo trabajaban, no era gratis. Y porque lo necesitaban vivos para seguir trabajando y explotándolos. A lo mejor construyendo las pirámides, como dicen. Pero entonces,
cuando vivimos en el pasado, no podemos ver los milagros que Dios hace en nuestra vida. Dios había abierto el mar rojo en paz y el pueblo había pasado seco. Pero unos días después están reclamando, hubiéramos muerto en Egipto. Y es así que cuando nosotros vivimos el pasado, frenamos nuestro futuro. No podemos vivir en el pasado y avanzar en la vida. Hay que dejarlo atrás. En Números 11, 4 y 7, hay otro pasaje relacionado a lo mismo. 11, versos 4 y 7. Aquí el pueblo, en el versículo anterior que leía, Dios le dio maná del cielo para que comieran y vivieran. Aquí otra vez el pueblo de Egipto comienza a reclamar, a quejarse, a decir, bueno, nos diste maná, pero ahora estamos cansados de ese maná. Ya no queremos maná, queremos carne. Y miren lo que pasó en versículo 11, 4 al 7. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Mire bien, aquí viene el vivir en el pasado. Habían pasado buen tiempo ya, estaban en el desierto. Mire acá, el versículo 5, capítulo 11 de Números, versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná. Mire bien, Dios les está dando el maná, mire bien. Dice, y este maná, ven vuestros ojos, y era el maná, dice la palabra, como semilla de culantro y su color como color de bdelio. Hermanos, qué triste es cuando Dios nos bendice y nos quejamos de la bendición de Dios. Dios los estaba bendiciendo darle comida, pero se quejaron, se hartaron, se saciaron tanto el maná que se quejaron ante Dios. Dice que le daba melones, pepinos, extrañaban dice acá los puerros. Los puerros eran son unas como tallitos de cebolla chiquitos, bien ralitos. Esos eran los puerros, como una cosa de cebolla, o tallo de cebolla, como las cebollitas chiquitas que hay. No sé si hay, ¿verdad? Bueno, yo no sé nada de cocina, pero tengo que explicar esto. Ahora, dice que el maná era como semilla de culantro, era así más o menos, y era su color como color de bdelio. El color de bdelio es como en Nicaragua le decimos el atado de dulce, de ese color era, como color café. Y hermanos, qué triste es cuando el ser humano es malagradecido con Dios. Nos quejamos, ¿verdad? Y comenzamos a decir y a extrañar lo que teníamos antes. Comenzaron a extrañar el pescado. Y dice que lo comían de balde. Como dije anteriormente, no era balde. Ellos lo trabajaban. Eran esclavos. Imagínense extrañando las cebollas, los ajos. ¿No? ¿Extrañarían ustedes los ajos? Yo, en mi parte, yo no, ¿verdad? Dejemos el ajo tranquilo, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel se quejaba de todo. Vivía en el pasado y no podían ver las maravillas que Dios estaba haciendo con ellos. Querían comer, Dios les daba maná. Quería agua, Dios hacía salir agua de la roca. Vivían una dependencia, hermanos. Y se quejaban. Y vivían en el pasado. Y el pasado, hermanos, nos frena a desarrollar nuestro potencial. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un potencial maravilloso. Aún en la iglesia acá no hemos explotado el potencial que hay en la iglesia. Me acuerdo cuando el hermano Ramos vino, era tímido, hermanos. Si lo hubieran conocido, ahora está dirigiendo un culto. Pero su potencial no termina ahí. Espero que para el año que viene predique y enseñe. Amén. Y muchos de ustedes tienen potenciales, hermanos. Que Dios es grande y podemos hacer grandes cosas para Dios. Pero cuando vivimos en el pasado, no podemos desarrollar
nuestro potencial. Ahora, tenemos que entender algo. Dios enterró nuestro pasado. Dios no quiere saber de nuestro pasado. Pero tristemente nosotros andamos sacando cosas del pasado, ¿verdad? Como el calcetín viejo que está ahí debajo de una cama y lo andan sacando, ¿verdad? Hermanos, Dios enterró nuestro pasado. Dios enterró nuestras culpas. Dios enterró nuestros pecados. Miren lo que dice Miqueas capítulo 7. Miqueas está en los profetas menores y ya al final de la Biblia, por ahí. Miqueas 7, 18, 19 dice lo siguiente: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad, mire bien, y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Y Él volverá a tener misericordia de nosotros. Mire bien, sepultará nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras fallas, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y nosotros andamos sacando algo que pasó. ¡Ay! Me acuerdo de un hermano. Estábamos en la otra iglesia y comenzó a dar testimonio. Hermano, pasa a dar testimonio. Y comienza: hermano, yo andaba en el mundo, yo era un borracho. Y hermano, cuando andaba en el borracho, yo era borracho. Y comienza a describir una cerveza. Y hermano, en la cerveza era bueno, espero que no suceda acá. Comienza a describir la cerveza, que era helada, que era esto y lo otro. Y yo en el aire, yo nunca tomaba una cerveza. Y él estaba allí. Y yo decía: ¿y este qué? Está disfrutando la cerveza, se está matrizando solo, decía yo. Y el punto es, hermano, que después del culto, nosotros teníamos 2 cultos. Estábamos en Fairfax. Teníamos el culto en la mañana y a las 5 teníamos otro culto. Y el asunto es que un hermano nos faltó en el culto de la tarde. Y bueno, no llegó, ya mediados al culto del miércoles no llegó. Y el asunto que yo creo que era diácono en ese tiempo, y mi pastor me dice, el pastor Troy me dice: anda, llámalo a fulano. Y lo llamo: mire, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el domingo? No llegó en la tarde. Entonces me dice: no, hermano, pero es que con esa descripción del hermano fulano es tal, de la cerveza, dice, me dieron una gana, hermano. Y con una carnita asada me lanzó una cerveza tan rica, dice, que ya me la tomé toda la semana tomando, pues. Vivir en el pasado, vivir en el pecado, revivir el pecado de nuestra vida muchas veces nos frena y nos hace caer atrás. Cuando Dios perdonó todos los pecados y lo echó en el mar. No busquemos el pasado en el pasado de nuestro pecado. Olvidemos nuestro pecado. Si ya Dios lo olvidó al echarlo al fondo del mar, o no quiere saber de nuestro pecado, ¿cómo nosotros andamos sacando cosas? Y hermanos, muchas veces Dios no es tu decisión. Olvidemos todos nuestros errores y vamos hacia adelante, ¿verdad? Y miremos con perspectivas nuestra vida. Hermanos, nuestra vida es un viaje y disfrutemos el viaje. Algo que yo disfrutaba con mis hijos cuando eran pequeños: ir a Virginia Beach todos los años. Teníamos las mismas cosas que hacíamos, nos parábamos en el mismo lugar a comer la misma comida, nos llevábamos a la misma comida que era ¿qué era eso? No puedes hablar. ¿El sándwich? Eso. ¿Cómo se llama? Slappy Joe. Y llevábamos eso y nos parábamos en el lugar específico, nos tomábamos la foto en el mismo lugar. Y nosotros, yo en lo personal, disfrutaba el viaje. La vida es eso. Es un viaje para algunos de 60, 70, 80 años, 40 años, pero es un viaje y hay que disfrutar el viaje. Ahora, dejemos el pasado. Dios ya nos perdonó nuestros pecados. El pasado no nos deja avanzar en nuestro potencial. Dejemos el pasado, hermanos, y enfoquémonos en el futuro. Aquí en Filipenses, Pablo, el versículo que hablábamos en introducción, Filipenses dice: hermanos,
Filipenses 3, 13 y 14. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Extendiéndome. Eso de extenderse quiere decir abrirme, lo que venga, yo me lanzo para adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Jesucristo. Hermanos, aquí Pablo nos enseña que él nunca lo ha alcanzado. Nos dice, no lo ha alcanzado. Mira, hermano, nuestra vida cristiana nunca la vamos a alcanzar en plenitud. Siempre cada quien tiene errores. Todos tenemos errores. Si nos pusiéramos a criticarnos hoy en día, hacemos un culto de varias horas. Todos tenemos errores. Y Pablo dice, yo no lo he alcanzado. Pero una cosa hago, dice, yo dejo el pasado, dejo mis errores atrás y me proyecto. Y aquí usa un término, dice extendiéndome, embrace, algo así sería, ¿no? Abrirme hacia lo que está adelante, a lo que venga. Y prosigo a la meta. Ahora, ¿cuál es la meta? La carrera, el estudio, la boda. Pero al final de todo, hermanos, fíjense bien, la meta es Cristo. Porque nuestra vida se va a acabar. Tú puedes sacar tu profesión, tú puedes tener el mejor trabajo, puedes comprarte la mejor casa, pero todo eso es temporal y está bien que establezcas metas. Está bien, y estudien, hermanos jóvenes, estudien, gradúense, proyéctense. Pero recuerden, al final es hacia dónde vamos, es hacia la eternidad. 61 años estoy aquí, me faltan ¿cuánto? Quizás unos 10, si muero 71. Si acaso llego y tengo buena salud y Dios me cuida y me guarda, bueno, la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando Él diga, pero 81 que llegue, pero que llegue sano, ¿verdad? Con buenas rodillas. 81, ¿qué me falta? 20 años. Pero al final, si Cristo no ha venido, voy a ir a la presencia del Señor. O sea que al final de todo no es tanto la carrera, no es tanto la profesión, sino que es la eternidad hacia donde nos vamos. Decía un pastor, el pastor Wilkerson, allá de Hammond, y decía, él tiene 51 años. No voy a preguntar cuándo tengo 51 años, pero él tiene 51 años. Bueno, cuando contó la lengua, dice, tengo 51 años, dice, se van unos años. Dice, y yo siento, dice, que cada día el sepulturero está más cerca de mí, dice, que puede haber venido el ataúd hoy en día al barrio, a la ciudad, ¿sí? Porque dice, cada día, dice, cada año, ya voy a estar más cerca del sepulturero. Dice. El punto es ese, y lo quiero que entendamos, hermano. Si tiene 20, 30, al final, si tiene 20 y vamos a ir de 70, pues tiene 50 años de vida, punto. Pero al final vamos a la presencia de Dios. O sea que la meta, amén por la carrera, amén por las direcciones, por los carros, por las casas, por todo lo que van a lograr, pero al final del día, la meta es Cristo, la eternidad. Y es por eso que Pablo enfoca eso y dice, prosigo a la meta, sigo hacia adelante, ¿verdad? La vida es una carrera, hermanos, y al final es la meta, que es Cristo, ¿verdad? Hermanos, todos tenemos potenciales en esta vida y lo que tenemos que explotar. Al final, hermanos, vamos al tribunal de Cristo. Cuando morimos o cuando Cristo venga y se lleve a la iglesia, vamos a ir a lo que se llama el tribunal de Cristo. Y allí vamos a dar cuenta, dice la Biblia, de todo lo que hicimos, sea bueno y sea malo. No es para condenarnos, sino a los cristianos, sino para darnos galardones, darnos premios, que más adelante se los vamos a poner a los pies de Cristo. Pero el punto es, hermanos, ¿hacia dónde está nuestra meta? ¿Hacia dónde va tu futuro? ¿Hacia dónde va tu futuro? ¿Está bien? ¿Terminamos el año?
Olvidémonos del pasado y enfoquemos el futuro. Pero ¿cuál es tu futuro? ¿Hacia dónde está tu meta? ¿Hacia dónde está tu goal? ¿Verdad? Miren, jóvenes, el éxito, dice yo no puedo decir, el éxito de la vida no es tanto, sí, hacer carrera, sí, hacer profesión, pero el éxito de la vida es descubrir tu propósito. El éxito de la vida es descubrir tu propósito. ¿Para qué fuiste creado? Cuando tú descubres eso, todo te va bien. Disfruta tu trabajo. ¿Cuántos están médicos que son buenos médicos, pero quieren ser ingenieros, por ejemplo? ¿O cuántos electricistas en computación quieren ser otra cosa? Me acuerdo si nuestro hijo Samuel comenzó a estudiar IT, computadoras, y comenzó a estudiar, creo que estudió un año y medio, y un día de tanto se apareció Samuel y dice, no, esto no es para mí, me voy a CIA, Culinary Institute de las Américas, y ahí voy a estudiar ciencias de la comida, porque esto no es para mí, esto es muy aburrido. Y hermanos, es descubrir el propósito. Entonces, hermanos jóvenes y hermanos en general, hacia dónde es nuestra meta, hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad? Hermanos, Dios nos ha dado un llamamiento. Pablo dice el supremo llamamiento. ¿Cuál es tu llamamiento? Dios te ha llamado a servir. ¿Cómo servimos a Dios? ¿Hacia dónde dirigimos nuestro futuro? Como decía la hermana Susana, creo que fue en la escuela dominical, decía que sin Dios no hay propósito. Sin Dios estamos perdidos. Como le dijo un pescadito a otro pescadito, sin Dios estamos fritos. ¿Verdad? Tenemos que saber hacia dónde vamos, hacia dónde dirige sus futuros. Hermanos, no es tanto cuán grande es nuestro 401k, si tenemos, o cuál es el futuro, sino que realmente cuál es nuestro propósito en nuestra vida. En este año 2024, enfoquémonos hacia el futuro, a crear bases para avanzar en la vida y proyectarnos en nuestra vida. Enfoquémonos en nuestro futuro, que es Cristo Jesús. Mira acá, Filipenses, el mismo versículo, Filipenses 3:14, dice, prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, que nuestra meta al final de todo es Cristo. El propósito es servir a Cristo. Ahora, ¿cómo servimos a Cristo? ¿Cuál es el sacrificio que hacemos para Cristo? ¿Qué sacrificio para Cristo? ¿Tiempo? ¿Servicio? Bueno, si no lo hemos hecho, hay oportunidad este nuevo año. ¿Cómo consagrado estoy en mi vida? ¿Qué consagrado estoy en mi vida? ¿Realmente amo a Cristo? ¿Estoy consagrado en mi vida? Hermanos amados, proyectémonos hacia el futuro, hacia dónde vamos. Todo aquí es un caos. Las noticias, todo lo que está pasando. Pero tenemos que saber que nuestro futuro está en las manos de Dios. Nuestro futuro está en Cristo. Una vez que nos apartemos de Cristo, una vez que nos apartemos del servicio a Dios, nuestra vida va en decadencia, se va a hundir. Si vamos a Dios con un corazón sincero, hermanos, usted no puede cambiar el pasado ni el futuro, pero puede vivir el presente y cambiar el futuro haciendo cambios en el presente. Y hermanos, como le dijo el viejo Guillermo al niño Guillermo, todo está bien. Todo va a estar bien el año que viene, hermanos, si estamos agarrados de la mano de Dios. Dios tiene el control de nuestro futuro. En Dios siempre hay esperanza. No importa qué dificultades traiga el año que viene, qué pruebas habrá el año que viene, pero si estamos en la mano de Dios, hay esperanza, hay un futuro de alegría, de pruebas. Que nuestras pruebas, nuestras dificultades, hermanos, sean en nuestro testimonio años después. Y disfrutemos nuestra vida. Voy a cumplir con este versículo, hermanos.
Dice acá en Mateo 6, 33 y 34. Mas buscad primeramente, mire bien, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, trabajo, casa, novia, matrimonio, lo que usted quiera. Y Jesucristo nos da esta frase que a mí me gusta. Así que no os afanéis por el día de mañana. No se afane, hermano, en la vida. Porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué palabra Jesucristo nos dejó? Hey, muchas veces nosotros andamos corriendo por el mañana. Pero Cristo dice, hey, no te afanes. Mañana tendrá su propio mal, tendrá su propio afán. Y yo voy a estar contigo. Cierren sus ojos, vamos a orar, hermanos. ¿Cómo está su vida, joven, hermano, hermana? Terminamos el 23. ¿Cómo le ha servido a Dios? ¿Cómo ha dependido de Dios en este año? ¿Cómo quizás hay cosas en el pasado que usted tiene que dejar en este año? Usted sabe bien de lo que le estoy hablando. A lo mejor hay un enojo en familia, a lo mejor hay una amargura, una situación ahí. Deje el pasado, que el pasado no le quite el gozo en este nuevo año. No se afane, Dios tiene cuidado de uno. Si Dios tiene cuidado de los pajaritos, también tiene cuidado de sus hijos. Para aquellos que no conocen a Cristo o no tienen a Cristo en su corazón, hablábamos en la escuela dominical, una cosa es creer en Cristo, otra cosa es creerle en fe. La Biblia dice, porque de tal manera, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si usted cree que Cristo es el Hijo de Dios, acéptelo por fe como su Salvador. Dice la Biblia que Él vino a salvar al mundo. Usted puede tener fe en Cristo en esta mañana, depositar su fe en decirle, Señor, reconozco que soy pecador, necesito ser perdonado de mi pecado, perdona mis pecados, quiero ser tu hijo, acéptame como tu hijo y perdóname. Y quiero que tú seas mi Salvador. Quiero vivir una vida eterna, no en el infierno, sino con Dios. Si alguien esta mañana quiere aceptar a Cristo en su corazón, levante la mano. No lo voy a pasar al frente. Solamente levante la mano para orar por usted. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal en esta mañana, levante la mano. Si hay algo que usted ha ofendido a Dios, también dígale al Señor en esta mañana, perdóname. Es tiempo de estar en cuenta con Dios. Estimado joven, amigo, hermano, solo le dejo una pregunta. Si usted muriera hoy, ¿dónde iría su alma? Si su respuesta es que no está seguro, es porque necesita a Cristo. Y si necesita a Cristo, es el tiempo de aceptarlo en este día. Señor y Padre Santo, muchas gracias por este momento. Gracias por tu bondad y misericordia. Te ruego por cada hermano acá, Señor. Te ruego que todos lleguemos al conocimiento pleno de ti, que podamos ser salvos. Que si tú vinieras hoy, nos fuéramos todos juntos contigo, Señor. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras fallas. Y en este nuevo año, danos fuerza para servirte, para proyectarnos y vivir vidas que te agraden, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén.